colaboración de diferentes profesionales de la salud. Este caso me vino remitido por el médico de familia para que le extirpase a una mujer de 54 años esta lesión que presentaba en encía queratinizada de incisivos superiores. Era una tumoración con un aspecto afresonado de 2 centímetros de tamaño y de evolución rápida. En 2 meses había crecido a este tamaño. Clínicamente, la paciente no presentaba ninguna patología en la encía, ni bucal, no presentaba gingivitis ni periodontitis, radiográficamente no tenía ningún problema. A nivel de la lesión no había movilidad de los incisivos superiores y le realizamos una historia médica exhaustiva, con lo que la paciente nos empezó a comentar que últimamente, en los últimos meses, había notado una ligera pérdida de peso, ligera pérdida de equilibrio, se notaba acúfenos en el oído izquierdo, que había perdido un poquito de audición, se notaba cansada, fatigada. Por tanto, dentro del diagnóstico diferencial no descartamos, puesto que no había ninguna patología en su boca, que pudiera ser una manifestación bucal de una enfermedad sistémica. Por tanto, antes de extirpar la lesión, la remití de nuevo a su médico de familia para que le realizara una analítica. Y se observó que había ligeramente elevados ciertos factores inflamatorios como la velocidad de sedimentación, los leucocitos, la creatinina, tenía algo de anemia, pero todo bastante inespecífico. Decidimos extirpar la lesión, la enviamos a anatomía patológica y los resultados de la anatomía patológica también eran bastante inespecíficos. Había tejido de granulación con gran infiltrado inflamatorio crónico, pero teniendo en cuenta que no veíamos una causa realmente asociada a su boca, decidí enviarla a medicina interna. Y allí se le realizó una analítica más específica en la que se observó también una elevación de la PCR, una microalbuminuria y los anticuerpos ANCA positivos. Se le realizó un TAC torácico, presentaba nódulos en ambos pulmones y en la resonancia cerebral se observaba que también había procesos inflamatorios en mastoides, tabique nasal y oído interno. Por tanto, se llegó al diagnóstico de enfermedad de Wegener en base a la afectación pulmonar, renal, al examen histológico, a la presencia de poliartritis, a la lesión oral, a la otitis media y a los anticuerpos ANCA positivos. Y todo eso gracias a la colaboración de todos estos profesionales sanitarios. Esto es muy importante porque es una enfermedad con una prevalencia muy baja y además de tener esa baja prevalencia, solamente en el 2% de los casos la primera manifestación de la enfermedad es en la boca, y teniendo en cuenta que en el 80% de los casos suele haber afectación renal y que el paciente puede morir por fallo multiorgánico en poco tiempo, el diagnóstico precoz es fundamental. Por tanto, podemos contestar que sí, que es importante mejorar esa comunicación, algo que ya viene diciendo la OMS desde el año 2010, que esa práctica colaborativa entre diferentes profesionales es importante para mejorar los sistemas de salud y para mejorar, por supuesto, los resultados en el paciente. Pero además hay publicaciones que dicen que el déficit de comunicación y colaboración puede estar detrás de hasta el 70% de los eventos adversos que se producen en los pacientes. ¿Y por qué es importante, por tanto, en nuestro ámbito, en la clínica dental? Pues porque, como dice Miguel, la boca no es una caja con dientes, está relacionada al resto de la salud general y ya lo hemos comprobado en el caso clínico que acabo de presentar. Además, Nuria Valcorba, por ejemplo, ya habló durante estos webinars de la relación tan importante entre periodontitis y otras enfermedades a nivel sistémico. El doctor Mariano Sanz también lo ha relacionado, nos habló en estos webinars sobre la relación con COVID severo.
Pero además también nuestra población está envejeciendo, cada vez vemos más pacientes en nuestras consultas mayores de 60 años que se cuidan mucho, que están muy bien, pero que a pesar de ello el 80% de ellos presentan alguna patología o toman alguna medicación. Pero además muchos de nuestros pacientes, sobre todo los que tienen más de 40 años, presentan algún factor de riesgo. Son pacientes que se consideran sanos y como se consideran sanos no suelen ir al médico. Pero además sabemos que muchos de los factores de riesgo relacionados con enfermedades periodontales son los mismos que los que se relacionan con otras enfermedades a nivel general. Por tanto, es fundamental que desarrollemos, que implementemos en nuestras consultas esa modificación de los factores de riesgo que pueden ser modificables, porque eso nos va a hacer mucho mejor profesionales a nivel de nuestra especialidad, de la boca. Vamos a tratar mucho mejor en general, por ejemplo, la enfermedad periodontal, y además vamos a prevenir otras enfermedades. Además, sabemos que los pacientes que presentan más de 2 factores de riesgo tienen un riesgo aumentado de sufrir enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, y por tanto el diagnóstico precoz es fundamental. Pero además sabemos que si la enfermedad periodontal la diagnosticamos en fases iniciales, no estamos dando lugar a que se produzcan esos mecanismos patogénicos que la van a relacionar con otras enfermedades a nivel general. Por tanto, una vez más aquí, el diagnóstico precoz es fundamental. Pero para ello es fundamental que se produzca esa colaboración estrecha entre todos los profesionales sanitarios que atienden al paciente. Y esto va a resultar en una mejora a todos los niveles de nuestros pacientes. Como podemos ver en esta investigación que se realizó en Milwaukee en 1.800 pacientes que visitaron una clínica dental, el 8,2% de ellos necesitaron una interconsulta con el médico. Pues de ese 8,2%, en el 32% de los casos se modificó el plan de tratamiento dental inicial, y en el 8% de los casos los pacientes debieron comenzar un tratamiento médico que previamente no tenían. Todo eso va a redundar en la salud general del paciente y en evitar esos efectos adversos que comentaba anteriormente. Pero, sin embargo, parece que todavía, hoy en día, médicos y dentistas somos universos paralelos, y si se nos pregunta a unos y a otros ¿por qué no colaborar juntos? Todos tenemos claro que la colaboración entre todos va a redundar en el mejor tratamiento para el paciente, va a mejorar el paciente. Sin embargo, todavía vemos una serie de obstáculos como la delimitación de nuestras áreas de competencia, la falta de conocimientos que tenemos cada uno sobre la otra especialidad. El dentista hasta ahora ha estado acostumbrado a trabajar solo, ha sido una persona solitaria que no está acostumbrada a trabajar en equipo, aunque eso está cambiando mucho la práctica actualmente. Hay médicos que todavía consideran al dentista pues como que sus estudios son inferiores a los suyos y no lo considera de igual a igual. Pero si se nos pide a unos y a otros que hagamos propuestas, pues hay una serie de propuestas que me parece que son muy interesantes. Se propone pues, que se creen redes interdisciplinares en las que exista contacto personal, que quedemos de vez en cuando. De esa manera, al conocernos, se pierde esa desconfianza que puede haber entre unos y otros. Se piden también enfoques interdisciplinares, no solamente en la carrera, sino en la educación continua. Y aquí creo que SEPA lo está haciendo muy bien, y ejemplo de ello es esta serie de webinars en los que estamos participando. Se piden también que se desarrollen guías multidisciplinares, como las que ya existen, por ejemplo, para la diabetes, entre la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Internacional de Diabetes. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la clínica dental? Pues lo que se ha venido diciendo durante todo este tiempo. Nosotros podemos colaborar en el cribado de factores de riesgo y de enfermedades generales.
Por otro lado, Leire Gaztelurrutia a continuación os va a hablar también de lo que puede hacer el farmacéutico desde la farmacia comunitaria. Javier Díez también os va a hablar desde el punto de vista de la atención primaria. Y José Enrique Villares os va a hablar de la función que tienen los organismos públicos también para intentar integrarnos a todos en el sistema sanitario. Y quiero terminar con esta frase de Annabel Tenenbaum, que dice que evolucionar desde la compartimentalización hacia una responsabilidad común y compartida, porque como ya dijo Aristóteles, el ser humano es una totalidad y no la suma de sus partes, consiste en que seamos capaces de poner al paciente en el centro del sistema sanitario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Serrano. La verdad es que ha sido, Cristina, una introducción inteligente y ya nos has puesto a todos en los medios, así que es muy importante esto, el dar la importancia a todas las partes implicadas en la sanidad. Así que mil gracias, de verdad. Y vamos a continuar ahora con otros actores, que son las farmacias comunitarias, ¿de acuerdo? Que tienen mucho que ver con son muy parecidas en el fondo, es tan relevante, tan importante en la población general y en la población periodontal, por ejemplo. Así que, Leire, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy paso y cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy segura que voy a aprender un montón en esta sesión. Pena no haber podido ver los webinarios anteriores porque, bueno, visto el nivel y el compromiso que tenéis, pues bueno, me da un montón de pena, pero poquito a poco ya iré aprendiendo de vosotros porque ahora he tenido la oportunidad de conoceros hace poco tiempo y en el poco tiempo que os conozco, pues ya he aprendido un montón. Así que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla. Vale. Vamos a ver. Venga, pues vamos allá. Bueno, muchas cosas de las que seguro que voy a decir, luego las dirán mis compañeros también, porque bueno, he visto el poquito ratito que hemos hablado antes, que tenemos todos la misma visión. Entonces, pues bueno, seguramente nos repetiremos en algunas cosas, pero bueno, la idea es reforzar y seguro que luego cuando acabemos este ratito, pues uno sale con las pilas cargadas y con ganas de conocer a los que tiene ahí alrededor y trabajar con ellos. Estas dos primeras diapositivas que voy a poner son dos diapositivas que utilicé el otro día justo para una sesión de tabaquismo, pero que me parece que os identifican muy bien porque, bueno, pues yo también me siento muy identificada con vosotros y vais a entender por qué. Resulta que nosotros los farmacéuticos comunitarios, bueno, era el título de la ponencia con la que usé estas dos diapositivas era el farmacéutico comunitario como un guerrero más en la lucha contra el tabaquismo, por eso aparecen estos guerreros. Pero eso, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de manera solitaria porque estamos cada uno en nuestra farmacia, bueno, pues con los compañeros y ya está, que creo que es un poco lo que os pasa a vosotros en vuestras clínicas, ¿vale? No es la misma visión pues del centro de salud, donde está medicina, enfermería o de un hospital y demás. Entonces, pues bueno, pues ya aquí estaba su farmacéutico en su farmacia, su otra farmacéutica en su farmacia y gracias a la sociedad científica, pues bueno, pues conseguimos empezar a relacionarnos y aprender a trabajar un poco en equipo, transmitir el mismo mensaje, ¿vale? Y yo creo que un poco esto, pues vuestra sociedad científica es lo que os permite, ¿vale? Y esto para nosotros fue un salto muy grande, pero luego nos dimos cuenta pues que estaba aquí el paciente, que era el centro, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿vale? Y estábamos los farmacéuticos comunitarios con nuestra sociedad científica, y hablábamos con el paciente de diferentes patologías, de diferentes situaciones. Pero claro, luego también estaban los odontólogos, los dentistas. Estáis ahí en vuestras consultas, que también os comuniquéis con el paciente. Pero si empiezas a pensar, pues eso, está el médico de atención primaria, están los especialistas, está enfermería y otros muchos profesionales de la salud que tienen conversaciones con el paciente y tratan con el paciente. O sea, fijaros con todos los luchadores con los que el paciente tiene contacto. Y claro,
para ir un poco más allá, nos dimos cuenta que para mejorar todo esto y pensando en el bien del paciente, pues mejorar la relación entre el farmacéutico y el odontólogo, la comunicación con vosotros, pues esto podía beneficiar al paciente. Lo mismo con el médico de atención primaria, enfermería. Entonces, vas viendo aquí cómo vosotros también, pues eso, con el médico de atención primaria, con nosotros, con la enfermería, y resulta que hay una red aquí montada, impresionante de cómo toda la comunicación que gira en torno al mismo paciente pues debería de mejorarse, ¿vale? Y bueno, esto es una imagen que nosotros tenemos, que hicimos nosotros desde nuestra sociedad, de eso, pues cómo la comunicación tiene que ir en todas estas direcciones, ¿vale? Y ahí en otros profesionales de la salud pues podemos meter a muchísima gente. Entonces yo, bueno, creo que hoy un poco el mensaje que queremos transmitir y lo que queremos conseguir es esta necesidad, ¿vale? El paciente realmente muchas veces nosotros nos damos cuenta que viene a la farmacia, hace una consulta sobre eso, un problema bucal o sobre lo que sea, posteriormente va al dentista y luego después vuelve a la farmacia. Muchas veces el flujo que tiene desde farmacia comunitaria el paciente es este. Otras veces va directamente al dentista y luego viene a la farmacia. Entonces, bueno, pues es necesario que el mensaje y la información que reciba este paciente pues que sea de manera coordinada y que sea la misma para no confundirle, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os muestro un poco cuáles son como las virtudes y las cosas que todavía nos faltan en farmacia comunitaria en este aspecto, ¿vale? En la salud bucodental. Creo que somos un grupo accesible, como os pasa también a vosotros, ¿vale? Estamos a pie de calle 24 horas, 7 días a la semana. Creo que somos el profesional sanitario en el que no hace falta pedir cita ni nada, sino que llaman por teléfono o aparecen allí mismo y ya tienen un profesional sanitario al que consultar. Conocemos al paciente porque muchos, aunque no os lo creáis, vienen diariamente a la farmacia, que yo cuando lo digo en casa alucinan. Y entonces, pues bueno, pues podemos hacer intervenciones y controles durante pues muy periódico. Y muchas veces eso son personas que no tienen contacto con otros profesionales sanitarios, bien porque están sanos, porque son jóvenes, porque no van, ¿vale? Pues y tenemos también pues esa ventaja que tenemos que explotar. En cuanto a formación, pues tenemos formación, pero ¿qué pasa? Que a veces el farmacéutico comunitario tiene que ser un poco todólogo y entonces es verdad que tenemos muchas carencias. Entonces esta la he puesto aquí en medio porque es una parte buena, pero también una parte mala en la que tenemos que trabajar día a día, ¿vale? Y en la que, bueno, yo creo que aquí en la Carta a los Reyes Magos que luego hago, pues bueno, pues os pido ayuda a vosotros también para que nos ayudéis a formarnos en este campo. Que nos ayudéis también a tener recursos, infografía, por ejemplo, trabajada con vosotros para poder dar a estos pacientes que ya digo que los tenemos súper cercanos. Trabajar con protocolos consensuados, coordinados con vosotros y bueno, y mejorar la comunicación con otros profesionales sanitarios, ya digo, tanto a vosotros los dentistas como a todos los que estamos hoy en esta mesa, ¿vale? Entonces, la parte de la derecha sería un poco lo que tendríamos que trabajar y la parte de la izquierda, pues un poco de lo que disponemos. Y la formación, que bueno, pues los profesionales sanitarios es lo que hay, que día a día tenemos que seguir formándonos. En cuanto a la salud bucodental, es la sección esta de la farmacia, pues bueno, es una sección importante para nosotros, que ocupa bastante espacio dentro de la farmacia. Normalmente está situada en el punto caliente. El punto caliente es ese sitio que tú entras en una tienda y miras directamente porque es una zona de mucha rotación, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una situación protagonista en la farmacia. ¿Y cómo actuamos con los pacientes sobre esta sección? Pues bueno, porque nos vienen y nos preguntan en qué me das para, que es lo que nosotros llamamos indicación. En una dispensación viene con una receta de vosotros, del médico de atención primaria o de lo que sea, y también pues ya ahí surge la conversación y nos preguntan. El paciente coge directamente de la balda porque pues eso está todo en un sitio accesible. Ya sabéis que las farmacias ahora, antes había muy poca exposición y mucha rebotica, y ahora se ha dado la vuelta, casi no cabemos en la rebotica y todo es exposición, que parecen a veces supermercados. Entonces, bueno, pues el paciente coge si ya está habituado, o que vienen a una consulta de muchas veces de urgencias. Me duele horrores, dame lo que sea, ¿vale? Bueno, estas son las situaciones que nosotros más o menos nos encontramos.
¿Y qué podemos hacer desde farmacia comunitaria? Bueno, pues informar sobre hábitos higiénicos, tanto en salud bucodental como en otros muchos. Estas infografías que yo os he pedido, ¿vale?, que podemos trabajar, pues podemos hacer uso de ellas y dárselas, trabajar talleres. Nosotros también tenemos un aula chiquitina donde preparamos pequeñas charlas con los pacientes. Hemos preparado también para niños, por ejemplo, de salud bucodental. Y bueno, pues eso, yo os digo que como somos muy accesibles, pues bueno, pues estamos por explotar. Recordar siempre la importancia que tiene la visita anual con vosotros, fomentar y recordar un correcto cepillado, que parece que cuando nos lo dicen lo hacemos, pero luego se nos va olvidando, el uso de la seda dental, de los interproximales, los colutorios, los limpiadores linguales también, que estos se nos olvidan. Y bueno, pues también un refuerzo en ciertas situaciones, como por ejemplo lo que hemos comentado de los fumadores o pacientes con ciertos riesgos, como ha comentado antes, pues eso, en diabetes, en el embarazo y demás. Este mensaje que también ya está transmitido de que la salud bucodental, cómo influye en la salud general, ¿vale? También podemos trabajarlo desde farmacia comunitaria. Y siempre, pues eso, reforzar el mensaje del dentista. Si viene con un tratamiento, pues recordar cómo tiene que usarlo, la importancia de que lo use, por ejemplo, en el uso de un antibiótico también, que es importante que haga el tratamiento completo y demás. Y luego, pues bueno, tener muy claras cuando viene un paciente, nos hace una consulta y tenemos que derivarle pues eso, a su dentista o a su médico de atención primaria, a lo que corresponde. O sea, imaginaros, por ejemplo, un afta que lleva ya tiempo sin curar, pues todo lo que tenemos en la cabeza que puede llegar a ser, pues eso, también saber derivar estas situaciones. Y luego, pues la realización de campañas, que esto sí que es verdad que todos los años se realiza un mes de salud bucodental con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y demás, pero bueno, que también es una cosa que podemos trabajar. Y es que en realidad en farmacia comunitaria, bueno, aquí os he puesto un chico desde chiquitín hasta que se hace mayor, pero es que trabajamos o podemos tocar a todas estas rangos de edad, ¿vale? Desde pequeños, el uso de chupetes, hasta cuándo los usan, uso de mordedores, cuándo tienen que empezar a cepillarse los dientes, sin pasta, con pasta, cuándo tienen que hacer la primera visita al dentista, ¿vale? En el caso de los niños, pues lo mismo, qué tipo de pasta tienen que utilizar, un cepillo que sea adaptado y adecuado para la edad de este paciente, los que empiezan a utilizar ortodoncia para una correcta higiene, la técnica del cepillado, que esto ya lo hemos comentado, que parece que se nos olvida, las recomendaciones en hipomineralización incisivo-molar, incluso en los traumatismos, que bueno, pues eso que pasa y a veces el parque de al lado de la farmacia se ha caído, se ha pegado un morrazo y nos vienen a ver qué hacen, ¿vale? Pues saber cómo qué situaciones tenemos que derivarle donde nosotros y en el caso de que les derivemos, pues eso, incluso qué tienen que hacer con ese diente que se les ha caído. ¿Vale? Cuando ya somos un poco más mayores, pues bueno, pues lo mismo, la higiene bucal y la técnica del cepillado siempre es súper importante, saber elegir bien un tipo de cepillo, el uso de interproximales, sedas, colutorios y limpiadores linguales que ya he comentado, y bueno, pues en diferentes tipos de situaciones, de problemas de salud que pueden venir a preguntarnos, pues tener una formación básica o un poquito más que básica para saber hacer una recomendación correcta y, como os he dicho, en qué casos tendríamos que derivaros, ¿vale? Incluso ahora, pues bueno, con el COVID, la importancia de una buena higiene y bueno, pues después de una infección, el cambio del cepillo y todas estas cosas que parecen pequeñas cositas, pero que bueno, todas sumadas son muchas cosas, ¿vale? Bueno, el caso de emergencias que hemos comentado y el uso de antibióticos que también lo he dicho, ¿vale? Y en el caso de los mayores, pues bueno, pues también el uso de prótesis, cómo cuidarlas, cómo limpiarlas. Lo mismo pasa con los implantes y bueno, también aquí meto la cuña de la recomendación del cese tabáquico, ¿vale? A cualquier edad. En el caso de los polimedicados, cuando vienen a por la medicación y, por ejemplo, pues eso, pues tienen sequedad de boca y que nosotros podemos relacionar fácilmente con el uso de determinadas medicaciones. Un ejemplo, vamos, pero que hay muchísimos.
y bueno, los tratamientos farmacológicos, que al final es lo mismo que pacientes polimedicados. No quería dejar, ya que como ha dicho Miguel, pues bueno, pues estoy en el CNPT, pues no quería dejar pasar el protocolo que recientemente habéis presentado sobre cesación tabáquica, ¿vale? Por el cual, bueno, ya os felicité y os sigo felicitando. Y bueno, que sepáis que, claro, este protocolo, nosotros desde Farmacia Comunitaria también tenemos nuestro protocolo, la importancia que tiene el consejo breve y que el tratamiento del tabaquismo es muy importante que sea multidisciplinar, con lo cual, si vosotros desde consulta hacéis esta pequeña intervención, o pequeña o no pequeña, y luego nosotros desde Farmacia Comunitaria reforzamos este mensaje, pues las garantías de éxito van a ser mayores, ¿vale? Si encima, bueno, pues este mensaje está coordinado y es el mismo, pues ya muchísimo mejor, ¿vale? Y que además es tiempo dependiente y que cuanto más tiempo le dediquemos a este paciente en pequeñas píldoras, pues los resultados serán mejores, ¿vale? Entonces, complementando vuestro mensaje desde Farmacia Comunitaria, cuando según sale de la consulta viene a comprar el colutorio o lo que sea y reforzamos ese mensaje, pues imaginaros cómo de importante puede llegar a ser. Y ahora veis lo que os comentaba de la carta a los Reyes Magos. Pues eso, pediros protocolos, infografías, que estamos deseosos de trabajar con vosotros y con el resto de profesionales sanitarios, de verdad, con derivaciones consensuadas, ¿vale? Que esto a nosotros también nos da seguridad. Cuando, pues eso, con el ejemplo que he puesto antes de un afta que no cura, ¿cuándo tengo que derivar ese paciente? Cuando no cura, ¿en cuánto tiempo? ¿Vale? Por ejemplo. O una gingivitis, ¿en qué momento creo que tengo que derivarla a la consulta del dentista? ¿Vale? Formaciones conjuntas, que nos ayudéis también a formarnos y nosotros también podemos ayudaros a vosotros. Las infografías que ya he comentado, y bueno, y esto es una petición personal, que estoy segura de que todos los que estáis viendo aquí no es el caso, pero a veces es verdad que nos llegan a la farmacia comunitaria, por lo menos nosotros en el País Vasco tenemos las recetas oficiales y muchas veces nos llegan unos papeles apuntados de cualquier manera, el antibiótico, por ejemplo, con un garabato sin número de colegiados, sin nombre del paciente y demás. Entonces, bueno, pues por facilitarnos el trabajo y la peleilla con el paciente, pues bueno, ya digo que esto es una petición oficial, por favor, que lleguemos a utilizar estas recetas oficiales por el bien del paciente y por darle también, pues eso, un buen servicio. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Leire Nasterurrutia por exponernos el día a día de una farmacia comunitaria que en el fondo es muy parecido al día a día de una consulta dental, la verdad. Es decir, estamos viendo a las personas a un nivel muy básico, pero es que el nivel básico es el importante. Es el importante porque es el que alcanza a toda la población. Eso es. Muchas gracias por todo. La verdad es que la carta a los Reyes Magos la teníamos que escribir juntos. Es verdad que en formación, por ejemplo, estamos trabajando mucho desde SEPA para organizar unos sistemas de formación con las farmacias comunitarias. Yo creo que va a quedar muy bien. Y luego las recetas oficiales, pues bueno, yo creo que eso es un tema importante. La verdad que hay que hacerlo bien. La letra de médico ya a veces no nos pidas bueno, mucho. Eso ya entendemos todo. Eso no podemos con ello, algunos, ¿no? Pero bueno, es así. Así que nada, mil gracias, Leire. Muchísimas gracias. Bien. Y vamos a seguir con otro tema súper importante, que es la relación de las consultas dentales con la atención primaria. ¿Vale? Otro tema absolutamente básico y fundamental. Y para ello contamos con el doctor Javier Díez Espino, que lo tenemos ahí. Hola, Javier, que Hola, es doctor en medicina, es especialista en medicina de familia y comunitaria, es médico de familia en el equipo de atención primaria en Tafalla, en Navarra, por tanto está en las trincheras y sabe muy bien de lo que estamos hablando. Ha participado en montones de estudios epidemiológicos sobre diabetes, fundamentalmente, y de hecho participa junto a Cristina Serrano en el grupo de diabetes de la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Diabetes también. Así que nada, es presidente de la Fundación Red GDPS, que tiene como objetivo la mejora de la asistencia a las personas con diabetes tipo 2,
y es una gran persona. Así que, Javier, te lo agradecemos un montonazo que estés por aquí y que nos cuentes a ver qué podemos hacer juntos. Mil gracias. Muchas gracias, Miguel. Mientras voy compartiendo la pantalla, agradecerte y a la sociedad, la SEPA, en tu persona, la invitación, y a los demás ponentes, porque esto está siendo muy interesante y la verdad es que estoy disfrutando mucho. Yo creo que seguramente nos vamos a ir repitiendo y a José Enrique pues seguramente le va a quedar en sus manos el remachar muchas de las cosas que vamos a comentar. Como han comentado Miguel, yo soy médico de familia, llevo 34 años trabajando con el mismo cupo y he tenido mis vidas como responsable de una unidad docente de medicina de familia y como gerente de atención primaria, con lo cual, y soy tutor de médicos de familia y soy profesor de alumnos de medicina, con lo cual, pues de todo ese barullo, pues voy a intentar sacar algo que os pueda ser de utilidad. La verdad es que en la actualidad, con todo el tema pandémico, yo creo que se ha puesto en evidencia que aquí nadie es una isla, que nos necesitamos todos y que tenemos que coger empresas conjuntas, ¿no? con un objetivo que es muy claro: mejorar la salud de nuestros conciudadanos y mejorar su calidad de vida. Y yo creo que si estamos alrededor de todo esto, pues conseguiremos grandes cosas, mientras no nos estemos mirando únicamente en nuestro propio ombligo. Quería enseñarles un par de imágenes, porque siempre hablamos de mortalidad, pero a mí me gustaría que tuvieran en cuenta, esta es una página web, si alguno se la quiere apuntar, BitSub, esto de aquí arriba, que son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que les enseño aquí es, si este cuadrado que ven aquí fuera el 100% de años de vida vividos con discapacidad en España, en la población de 50 a 59 años de vida vividos con discapacidad, veremos que determinadas enfermedades que consideramos como muy importantes realmente tienen relativamente poco peso, y sin embargo otras, como el dolor de espalda o la diabetes, lo que ven aquí es el porcentaje de discapacidad entre todos los años de vida de la población. Fíjense que el 8% son por culpa de la diabetes, y al estar en oscuro, aquí hay una escala, significa que va en aumento. Los que van aclarándose significa que van en claro. Estamos hablando de un grupo de edad muy importante, aparte de que probablemente la mayoría de los que estamos aquí nos encontramos, bueno, todos no, pero algunos ya nos encontramos aquí, y vengan discapacidad debido a problemas orales. Esto, yo creo que a veces pensamos poco en ello, y realmente es casi un 2 y pico por ciento, un 2,5, 2,7. Pero fíjense que está a la altura de otras cosas que se llevan más la fama. Entonces yo creo que a veces tenemos olvidado, como decía, esto no es una caja con dientes, y para muchos médicos de familia, muchos generalistas, es una antesala indeseable para ver la garganta, que es de lo que se suele quejar la gente con más frecuencia, y eso tenemos que cambiarlo. Quería enseñarles también un poco de patologías crónicas. Estos son unos datos de 2015, pero ahora están un poquito aumentados. Y entonces hablamos de que 120.000 navarros de los 670.000 tienen patologías crónicas, y un porcentaje muy importante, 2, 3 o más, incluida la demencia. En el caso de la diabetes, es la reina del mambo. Tenemos aquí 40.000 personas con diabetes. Y la diabetes y la enfermedad, las enfermedades bucodentales tienen una trascendencia importante. Esta es mi consulta. Como vemos, veo cosas variaditas. Como decía Forrest Gump, la consulta es como una caja de bombones y no sabes nunca lo que te va a tocar a continuación. Pero muchas de estas personas no tienen solamente una cosa, sino que tienen varias. Esos 400 hipertensos, esos 400 con hiperlipidemia, ese centenar con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Todo esto influye, y además unámoslo trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia, Alzheimer. Es decir, la consulta de un médico de familia es como muy variadita, y además también tienen problemas de salud bucodental. Este es un gráfico que nosotros llamábamos el gráfico venidor.
que son los motivos de consulta, los motivos por los que atendemos a nuestros pacientes. Entonces, como pueden ver, lo que más vemos es estos colores azulitos verdosos, por lo menos a los ojos de un varón, que parece que vemos menos la variedad cromática, que son problemas del aparato circulatorio, pero aquí tenemos los problemas en verde, los problemas psicológicos, vemos los problemas de aparato locomotor, los problemas endocrinológicos. Digamos que tenemos una gran variedad, pero el tema, fíjense ustedes, la trascendencia que tienen los problemas cardiovasculares del aparato circulatorio en nuestras consultas, y además los de salud mental. Comentaba el otro día Sonia Miravet pues la importancia que tiene la boca para el desarrollo de otras enfermedades, pero al fin y al cabo estamos tratando todo de lo mismo. Es decir, los mismos factores de riesgo de problemas bucodentales son los mismos problemas con los que nos encontramos para el resto de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, y otras enfermedades degenerativas. Por tanto, estamos trabajando realmente sobre personas que tienen múltiples riesgos y sobre los cuales tenemos que actuar. Este es un gráfico que a mí me gusta mucho, que está hecho en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, que dice que cuando medimos lo que queremos obtener de todo lo que hacemos, tenemos que pensar al 50% en longevidad, pero también en calidad de vida. Y uno de los temas que normalmente suele sorprender es el escaso, pero crucial, la importancia que tiene los cuidados clínicos. Apenas el 20% sobre el 100% que sería el impacto sobre la salud de una comunidad. Lo que más influye son los temas sociales y económicos, la educación, empleo, dineritos, el medio ambiente y los hábitos de vida. Y aquí todos tenemos mucho que hacer. Lo que pasa es que esta parte influye tanto, que además influye también aquí. Y podríamos decir que probablemente este 80% lo tenemos un poco fuera de nuestras consultas, pero ahí es donde tenemos probablemente que actuar, en esta parte, y en esta lo vamos a hacer cada vez mejor, pero aquí se nos escapan muchas cosas que tienen que ver con la salud pública. Por tanto, nosotros estamos trabajando en un sistema que está perfectamente organizado para conseguir los resultados que obtiene. Es decir, y por cierto, tenemos un sistema que obtiene unos resultados muy buenos, pero que está comenzando a entrar en, digamos, a tocar los topes de su propia capacidad. Por eso es necesario, no solamente para la relación de primaria con los dentistas o con las farmacias, sino probablemente todo el sistema de cuidados de salud, todos los profesionales que estamos alrededor, pues tenemos que cambiar un poco nuestras formas de acción, y la administración sanitaria, por supuesto, y seguramente Enrique también lo comentará. Nos estamos enfrentando a un aumento exponencial de la demanda con una rigidez de la oferta. Hay envejecimiento, cada vez tenemos más expectativas sobre el sistema sanitario y los profesionales cada vez también pedimos más, y hay un aumento de la tecnología y del tema farmacéutico que está comenzando a poner un poco en brete en todo, ¿no? Y por otra parte, nos encontramos una fragmentación de la atención poco destinado a la prevención y a la promoción, y lo hemos encontrado, nos hemos topado con esas deficiencias ahora con la pandemia, con una rigidez normativa y un marco económico que es el que es y que hay que modificar. Si no modificamos esto no va a haber quien lo pare, porque cada vez vamos a tener más problemas y no vamos a poder actuar sobre ellos, porque realmente la solución es una buena organización y una orientación a la prevención. Nuestra atención, como comentaba, está fragmentada. Este es el célebre cuento indio de poner a unos sabios con los ojos tapados tocando un elefante, y cada uno que diga lo que cree lo que es, ¿no? Necesitamos comunicación, necesitamos que la información corra. Pero parece increíble, porque en el mundo científico la información corre, pero en el mundo asistencial corre menos. En el mundo político probablemente aquí nos encontraríamos a todos los partidos pensando que la realidad sigue siendo tan fragmentada. ¿Y por qué tenemos que hacer la transformación? Pues porque el coste de no hacerlo va a ser muy elevado. Me encantó, estaba pensando en esto y me vino a la cabeza la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, y digo, pues mira, lo voy a poner por poner aquí una guinda un poquito. Me encanta esta poesía. Bien, por tanto, tenemos que transformar nuestras organizaciones de atención. Y aquí pues estamos todos, ¿no? Cada uno tiene su estructura. La consulta del dentista
uy, aquí está la farmacia, atención primaria, los hospitales y tal, y tenemos que pasar a una mayor interrelación con el paciente y la población de referencia como el centro de nuestra atención. Comentaba antes en Petit Comité que podemos llegar a ponernos todos de acuerdo si nos ponemos alrededor del paciente y vamos a hacerlo por él. Si no, es muy complicado. Entonces, todas las acciones que hagamos ahí, fijaros que esto es una diapositiva modificada de Rafa Bengoa, que hablaba mucho de la telemonitorización, consultas no presenciales como el cambio. Hemos pegado un brinco en este año que es increíble. A ver si lo hacemos de buenas maneras. Bien, todas estas acciones, Berwick hizo un esquema, que es de la triple meta, ¿no? Cada acción que hagamos tenemos que enfocarla hacia conseguir objetivos en salud de la comunidad, conceder importancia a la experiencia en el cuidado, a las mejores técnicas, a los mejores cuidados para conseguir esta mejora y hacerlo a un costo razonable. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando comenzamos a hablar de estas cosas hablamos muy poco de salud de la comunidad, hablamos bastante del tema de las nuevas técnicas, nuevos fármacos, etcétera, y hablamos mucho, quizás demasiado, del tema de los duros, de los duros ya no, de los euros, ¿no? Y eso muchas veces nos condiciona todo el resto, porque esto es una inversión, no es un gasto. Por ejemplo, el costo, yo ahí lo pondría inversión. Bien, entonces todas estas cosas, y a mí me gustaría ponerlo un poco en la evidencia actual, ¿no? con la pandemia. Las nuevas tecnologías tienen importancia, pero si ven ustedes lo que importa a 10 años, lo que verdaderamente influye más es cómo hacemos llegar esas tecnologías a la población. Lo estamos viendo con las vacunas. No conseguiremos controlar nada si no podemos hacer que las vacunas lleguen a la gente en todo el mundo. Y por tanto la tecnología nos ha ayudado, ha dado un brinco estupendo, pero si no conseguimos que todo lo que sabemos llegue al máximo de la población, no lo vamos a conseguir. Por tanto, dice, tenemos que organizarnos de otra manera, orientarnos hacia la calidad, hacia poder hacer más a un coste lo posible mejor, pero hay que hacerlo todo. No estamos hablando de que o tecnología o gestión, ¿no? Cada contacto es una oportunidad. Esta es una noticia de La Vanguardia sobre un estudio sobre estilo de vida y salud, en el que decía que 8 de cada 10 personas han ido al médico en el último año y 6 de cada 10 han ido al dentista. Como siempre van más las mujeres que los hombres, pero aquí yo les quisiera decir que la importancia que tiene con tanta frecuencia, bueno, este podría ser yo esta tarde cuando he acabado la consulta, la importancia de que cada contacto constituya una oportunidad de prevención. Y yo creo que ahí es donde un poco deberíamos centrarnos. Esto es mi consulta, es un poco viejillo, pero si ven, ese año el 97% de mis pacientes habían acudido al centro de salud. Afortunadamente yo no los vi todas las veces. Pero para que vean con qué frecuencia contactamos. Por tanto, tender puentes, aprovechar sinergias entre diversas profesiones y diversos ámbitos, en este caso la atención primaria y las consultas de odontología, parece algo fundamental. Cada contacto, como digo, una oportunidad. Y en esas acciones se pueden hacer acciones preventivas, se puede actuar sobre problemas de salud bucodental con repercusión en la salud general. Hemos visto el tema de la enfermedad periodontal, que está en las dos como problemas generales que pueden provocar problemas de la salud en la salud bucodental, de la diabetes, y problemas de salud altamente prevalentes, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Para eso nos hace falta comunicación y compartir información. Aquí a la derecha pueden ver pues una hoja que he traducido yo de una guía elaborada por los compañeros de Turquía, odontólogos, pues para el tema de la diabetes. La traduje y luego al traducirla, después de haberla traducido, dije, aquí me falta algo. Es decir, el odontólogo me pide información, yo se la doy, pero no recibo información de vuelta. Entonces, necesitaría que después, si el compañero que ha visto a un paciente mío le ha tomado la tensión o le ha hecho el FINRIX, que igual yo no se lo había hecho, o le ha dado un consejo frente al tabaco, pues yo pudiera saber y remachar el clavo. De alguna manera tenemos que atajar los problemas desde todos los sitios. Y eso es una de las cosas que suelo comentar a los estudiantes de medicina y a mis residentes,
que es la estructura de abordaje de los problemas en la consulta, en base a cuatro preguntas. ¿Cuál es el motivo de la consulta actual? Puede venir por un catarro o por un infarto. Si viene por un infarto, aquí se acaba el tema y nos centramos ahí. ¿Cómo evolucionó el último problema por el que le atendí? ¿Cómo acabó esa cistitis, esa neumonía, esa úlcera o lo que fuere? ¿Qué hay de sus problemas crónicos? Porque se nos pasan por alto. Es decir, una persona que viene por una ciática y hace un año que no ha venido por su diabetes se nos puede pasar por alto. Y a ustedes también. Eso nos pasa a todos. ¿Y qué actividades preventivas serían recomendables en este paciente? Esta pregunta es crucial. No la tenemos que hacer solo si tenemos tiempo, aunque muchas veces no tenemos tiempo para hacerlo. Pero yo, un poco, es una sugerencia que lanzo ahí. De todas maneras, nuestros pacientes tienen que ir de mano en mano, no de mano, o sea, no tienen que ir de mano en mano, sino de mano a mano, como estos trapecistas que lo tienen que tener muy sincronizado para no caer, especialmente si no hay red. Nuestros pacientes muchas veces caen sin red y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La continuidad en esto es un tema fundamental porque mejora la efectividad, la eficiencia y la adecuación de las actuaciones y genera mucha satisfacción en el paciente. Si ustedes en sus consultas hacen cosas que los pacientes no están esperando, seguramente lo van a valorar mucho. Y si además lo relacionan con nosotros y nosotros con ustedes, pues también mucho más. Y además, sobre todo, habrá una cosa, que evitaremos duplicaciones, porque trabajaremos en conjunto. Porque al fin y al cabo, esto no tiene nada que ver con las estructuras organizativas. Tenemos que tener en cuenta que es un acto muy intencionado que tenemos que tener en la cabeza, altamente técnico y profesional. Esto no tiene nada que ver con trabajar en el servicio X de salud o trabajar en la consulta X o trabajar en... Esto es algo que tenemos que llevar nosotros de serie. En este aspecto, a mí me ha encantado la presentación, el protocolo de valoración del riesgo cardiometabólico y cardiovascular en la consulta dental, porque es esa parte de proactividad, lo que ponía yo en la pregunta, que tenemos que tener todos, en la oficina de farmacia, en la consulta del médico de familia, de la enfermera, en la consulta del odontólogo. Dice proactividad, ir a detectar cosas, si no, pues se nos pasan cosas por delante. Y luego tenemos que integrar los cuidados. No sé si conocen ustedes a esta jovenzana, ahora está un poquito menos joven, pero claro, cuando una persona la comenzamos a tratar, muchos profesionales sanitarios, pues le comenzamos a aplicar muchas guías, muchos planes. Tenemos que integrar las actividades, porque claro, a esta criatura le puede caer todo esto y además lo que le hagan ustedes y vamos, muchas veces la cosa, en fin, es un poco duro para el personal. Entonces, bueno, esto es una frase que me encantó, que la cultura se come la estrategia para desayunar. Esto está muy bien, pero romper las inercias que tenemos todos en el trabajo es muy complicado y tenemos que hacer grandes esfuerzos. Pero yo creo que disponemos de importantes recursos profesionales, tanto ustedes como nosotros, y debemos ponernos a trabajar de forma coordinada. Porque al fin y al cabo, como este petirrojo no tiene especial confianza en esa ramita sobre la que está, él confía en sus alas para no caerse. Y nosotros también tenemos que confiar porque tenemos mucha potencia para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Díez Espino. La verdad es que ha sido una exposición fantástica, muy personal, que eso es muy de agradecer porque son muchos años de experiencia y un concepto muy objetivo de las cosas. Y nos has dejado cosas muy claras, la verdad, sobre todo sobre el tema de comunicación entre los diferentes estamentos sanitarios, en este caso más quizá los dentistas, por tu caso con la atención primaria, que es tan enormemente importante, y yo creo que ese es uno de los, digamos que es uno de los puntos comunes a todas las intervenciones que están existiendo hoy, es decir, el cómo integrar al paciente en un sistema que no lo maree. A mí me gusta mucho la diapositiva de los trapecistas, porque es que es verdad, no puede ir de mano en mano, sino de mano a mano, con un criterio absolutamente objetivo. Así que muchísimas gracias, Javier, mil gracias. Y ahora vamos a ver cuál es la postura de la administración sobre estos temas, es decir, la administración pública. Bien, y para ello contamos con el doctor José Enrique Villares, que es médico, es máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios, experto en continuidad asistencial y tiene un cargo que es largo, como todos los de la administración, que es
director técnico de procesos asistenciales de la Gerencia Adjunta de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Pero yo de su currículum destacaría dos cosas. Primero, que es un referente en los últimos 30 años en la salud bucodental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es importante. Y más importante aún, le pedimos algún dato sobre su currículum vitae y nos dijo, lo más importante es que soy médico general profundamente enamorado de la atención primaria. Eso sí que es un dato de currículum importante, José Enrique. Así que, doctor Villares, mil gracias por estar aquí y cuéntanos un poco cómo está el tema. Ya lo sé que es un tema complejo, pero para una persona con tanta ilusión como tú, pues probablemente nos pueda aclarar muchas cosas. Mil gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, doctor Carasol. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, por dar las gracias tanto a SEPA como al doctor Carasol por invitarme y a participar en este aula de Dentai que tan fantásticamente está organizada y que aporta pues, muchísimas cosas en cuanto a la visión que tenemos en la interrelación que deben existir entre los profesionales de la salud. Como el ser el último en intervenir tiene la dificultad de que puedes caer en repetir cosas, la orientación totalmente va ligado a qué ha hecho la administración pública como ejemplo en el trabajo interno para que las consultas de atención bucodental en la Comunidad de Madrid, en atención primaria, intervengan en la promoción de la salud. Para ello me van a permitir durante 5 minutos que les plantee cuál fue al final. Hoy podamos decir que odontólogos e higienistas dentales están integrados dentro de los equipos de atención primaria de los centros de salud de la Comunidad de Madrid. En el año 2009 aprovechamos la legislación de libertad de elección de la sanidad de la Comunidad de Madrid y la implantación de área única sanitaria para tratar de dar respuesta a algo que identificábamos que era una heterogeneidad en la atención dental, tanto a la población infantil como a la población adulta en la Comunidad de Madrid, por los gabinetes de salud bucodental que estaban montados en aquel entonces. De tal forma que conformamos un grupo de trabajo y que quiero poner en valor, porque estaba conformado por profesionales de la salud bucodental, los referentes de salud bucodental, que en cada una de las 7 direcciones asistenciales había una persona referente de salud bucodental, y los higienistas dentales, que conformando un grupo técnico hicimos una valoración DAFO de la situación bucodental que había en la Comunidad de Madrid. Y ahí vimos diferentes aspectos, como es la composición heterogénea de las propias unidades de salud bucodental, una distribución irregular de los ratios de población y de recursos en función de las zonas, las funciones y competencias de los profesionales que integraban las unidades de salud bucodental no estaban definidas, el material era un material obsoleto, con grandes carencias, había una oferta, como he dicho, heterogénea de servicios según la unidad de salud bucodental en la que estábamos. Hacíamos los registros a manija, a papel, y evaluar la calidad de la atención que dábamos era prácticamente una tarea ímproba a través de la evaluación de las fichas individuales de cada uno de los pacientes con los registros que estábamos realizando. Además, otro aspecto importante y que siempre he criticado porque creo que es el fracaso de la atención bucodental, había un predominio de exodoncias sobre las actividades de prevención y promoción y actividades terapéuticas para prevenir precisamente esa exodoncia, tratando los dos principios. Y además trabajábamos con un desconocimiento prácticamente total de la situación actual de salud oral de la población de la Comunidad de Madrid. En este sentido, lo que trabajamos es el poner 3 pilares fundamentales que diesen soporte a la atención bucodental y que le diesen un peso específico dentro del equipo de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Por un lado, trabajamos la homogenización del proceso asistencial, por otro lado, el conocimiento del estado de salud oral de la población de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, la estructuración y la planificación de un programa de atención dental infantil. En este sentido, definimos quién debe componer las unidades de salud bucodental y en qué sentido
el incremento presupuestario debería ir ligado a dar respuesta a las necesidades de estos profesionales en función de las zonas geográficas. Por otro lado, se definieron y definimos las funciones y competencias tanto de dentistas, y cuando digo dentistas digo odontólogos o odontostomatólogos, pero fue el término que establecimos para unificar esta diversidad de profesión que realmente en atención primaria es odontólogo y de los higienistas. Por otro lado, trabajamos también algo importante que creo que es clave y que saldrá luego en el posible debate, que es el compartir información. Y para compartir información en un equipo de atención primaria es clave la historia clínica informatizada. Con lo cual, uno de los aspectos prioritarios que trabajamos es la informatización de todos los gabinetes de salud bucodental de la Comunidad de Madrid, con la existencia dentro de esa historia clínica de un protocolo asistencial específico de salud bucodental, donde además integrábamos, como vamos a ver luego, todas las actividades de prevención y promoción, porque realmente el programa de actividades preventivas de atención primaria y del pediatra y de la enfermera es potestad de todos los profesionales sanitarios que trabajan en un centro de salud, y que si realmente tenemos la posibilidad de poder establecer un registro informático y compartirlos entre todos, podremos llegar a esa comunicación interdisciplinar que va a ir en beneficio del paciente, como ya han dicho los compañeros que anteriormente han hecho su exposición, ¿no? Por otro lado, la normalización de las agendas de citación para diferenciar las prestaciones en población adulta y en población infantil, y la definición de la cartera de servicios en las unidades de salud bucodental, con una definición también de encuadro de mandos que nos permite hacer una evaluación informatizada que antes nos llevaba días y ahora nos lleva minutos el poder establecer y saber qué actividad se está desarrollando, quién la está desarrollando y qué impacto está teniendo en la población. De esta forma, definimos la composición de las unidades de salud bucodental, que está compuesta por odontólogos y higienistas dentales, en algún caso de auxiliar de enfermería, cuando la propia auxiliar de enfermería del centro de salud no puede dar respuesta. Y actualmente tenemos 85, porque ayer mismo generamos una nueva unidad de salud bucodental en la Comunidad de Madrid. Tenemos 85 unidades de salud bucodental con 156 odontólogos y 143 higienistas dentales que se integran dentro de lo que es el equipo de atención primaria. Además, en el año 2015-2016 realizamos la encuesta del estado de salud bucodental en la Comunidad de Madrid, que nos permitió ver qué impacto, qué prevalencia tienen las enfermedades de la cavidad oral, caries y enfermedad periodontal en los diferentes tramos etarios, y poder establecer así tanto una planificación estratégica de actuaciones a desarrollar en función del grupo etario, y fundamentalmente poner en valor algo que necesitábamos y que llevábamos demandando, y en los últimos 15 años fue una lucha continua para poder regular por vía legislativa el programa de atención dental infantil en la Comunidad de Madrid, que lo que pretende es dar el respaldo fundamental a actividades de prevención y promoción en población infantil y tratar de conseguir adultos sanos a través de la promoción de hábitos de higiene y dietéticos, la rutina de acudir al dentista y higienista dental periódicamente, al menos una vez al año, el poder establecer pacientes libres de caries y de patología periodontal, y en último caso, si esto no es posible, tratar de evitar las pérdidas dentales. Y por otro lado, también trabajar la identificación de otra serie de alteraciones a través del desarrollo del programa de actividades preventivas. En este sentido, hasta el año pasado, las unidades de salud bucodental conformaban con los fisioterapeutas, con las matronas, con los trabajadores sociales, las unidades de apoyo, curiosamente, al equipo de atención primaria. Algo que nos chirriaba, porque realmente estos profesionales no dan apoyo a nadie, trabajan con el ciudadano y trabajan de una forma integral con el resto de profesionales. Con lo cual, planteamos, y la nueva gerente de atención primaria, Sonia Martínez Machuca, así lo ha defendido, la denominación de unidades de atención específica del centro de salud, porque dan una serie de servicios específicos, además de todas las actividades de prevención y promoción que vamos a ver ahora. Y por eso es clave que tanto el odontólogo como la higienista dental, en un perfecto engranaje, trabajen, se coordinen, se formen de forma conjunta y se integren dentro de los equipos de atención primaria con el resto de profesionales sanitarios que integran estos centros, estos equipos. Por eso, siguiendo el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, donde se establece la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, vemos que en ese anexo 2 aparecen tres apartados diferentes. El número 3 de actividades de prevención y promoción de la salud,
El número 6, que son atención y servicios específicos relativos a los diferentes tramos etarios, mujer, infancia, adolescencia, adultos, traumatismos, etcétera, enfermedades crónicas. Y dentro de esto están las actuaciones preventivas y el apartado 9, que va ligado a la atención a la salud bucodental. ¿Por qué pongo los 3 apartados y no pongo exclusivamente el apartado 9? Porque dentro de nuestra cartera de servicios estandarizado de atención primaria en la Comunidad de Madrid, tenemos claro que hay un servicio específico de atención bucodental, pero no es el único que tienen que desarrollar los profesionales de las unidades de salud bucodental, sino que también van a hacer el desarrollo de actividades de prevención y promoción, como vamos a ver luego. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de todos los profesionales asistenciales del centro de salud hacer estas medidas de prevención y promoción. Es importante y clave compartir la información a través de la herramienta informatizada, que es nuestra historia clínica informatizada, que es AP Madrid. El potenciar y trabajar la coordinación e integración de las unidades de salud bucodental con el resto de profesionales del centro de salud a través de actividades de educación para la salud, a través de actividades formativas que desarrollan tanto odontólogos como higienistas con el resto de los profesionales, y el establecer grupos multiprofesionales para desarrollar algunos de los proyectos que se realizan en los centros de salud a nivel de la Comunidad de Madrid. De ahí están las actividades de prevención y promoción de la salud y los criterios de derivación existentes cuando hay una detección dentro de esa prevención o esa detención precoz, que puede ser una diabetes, puede ser una hipertensión, puede ser un alcoholismo o puede ser tabaquismo, para poder establecer una derivación interna de estos profesionales al médico, al pediatra o a la enfermera del centro de salud. Por eso, dentro de las actividades de prevención y promoción de la salud que están establecidas en el centro de salud por el equipo de atención primaria y donde tienen un peso específico los profesionales de salud bucodental, está la promoción de estilos de vida con la detención de tabaquismo, alcoholismo, promoción de alimentación saludable, el desarrollo de una actividad física y la prevención de accidentes. Esto ha conllevado que esta parte, fundamentalmente quien la trabaja, son los higienistas dentales. Se han realizado protocolos de educación para la salud multiprofesionales en los que han intervenido fisioterapeutas, matronas, pediatras, médicos, enfermeras, liderados todos ellos, los 7 proyectos de educación para la salud que dan respuesta a diferentes necesidades dentro de la comunidad, o sea, dentro de la población de la Comunidad de Madrid. Todos ellos los han liderado higienistas dentales y están colgados en una biblioteca de proyecto de educación para la salud visible a todos los profesionales, tanto de atención primaria, o sea, de los centros de salud, médicos, enfermeras, pediatras, como a los profesionales higienistas dentales de las unidades de salud bucodental. Y además, dentro de esta prevención, también está la detención de factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, como es la dislipemia, como es la diabetes mellitus tipo 2, como es la fibrilación auricular o la medición del índice de masa corporal. ¿A través de qué? Pues a través, fundamentalmente, de un aspecto clave que todos los profesionales sanitarios llevamos grabado a fuego, que es la historia clínica con el paciente. Es decir, con independencia de que estemos trabajando en un gabinete de salud bucodental, con independencia de que efectivamente la necesidad manifestada por el paciente es su problema oral, se le va a dar un valor añadido a nuestra actuación en nuestros gabinetes de salud bucodental a través del desarrollo de la detención de problemas de salud que pueden ser incipientes y que son subsidiarios de ser identificados en esta primera consulta o en consultas sucesivas. Para ello, ¿qué es fundamental? Compartir historia clínica, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el tapiz de la historia clínica de AP Madrid del paciente, donde se pueden ver las actividades preventivas a desarrollar o incluso si vamos a desarrollar ya de forma específica la actuación odontológica, iremos al odontograma para poder registrar, para poder ver la situación que tiene ese paciente. Pero también podemos calcular su riesgo cardiovascular y ver si realmente tiene hecho una valoración de ese riesgo en base a la situación que nos plantea el paciente. Y otro aspecto fundamental, que es también en base al tratamiento que vamos a someter a ese paciente por una anestesia local, por un tratamiento, etcétera, que puede tener interacción con los tratamientos que está recibiendo o incluso puede tener interacción con la patología que tiene de base. Este sería el odontograma visible a odontólogos e higienistas dentales, donde se va a establecer el protocolo específico de seguimiento del paciente con una serie de registros que van a ir fundamental a la detección de hábitos tóxicos y de estilos de vida y a la detección también de factores de riesgo cardiovascular.
En ese odontograma pondremos los tratamientos que hemos realizado. ¿Para qué? Pues primero, para poder hacer un seguimiento como odontólogos o como higienistas dentales de la patología oral de ese ciudadano, pero también para que el resto de profesionales sanitarios que tienen acceso a esta historia clínica puedan compartir también esa información y que realmente en caso de duda, en caso de el tener que hacer algún tipo de actuación en el que la afectación odontológica puede tener repercusión, puedan consultar con su odontólogo de referencia o con la higienista dental. Esta última diapositiva no la voy a comentar, aunque tiene un aspecto relevante dentro del plan de mejora de atención primaria y el papel preponderante que tienen los profesionales de salud bucodental dentro de la gestión de la demanda, para pasar durante un minuto nada más, no me extiendo más, a la responsabilidad que tiene la Administración en ser la amalgama de todos los profesionales sanitarios que trabajan con un paciente. A nivel público ya hemos visto que nuestra casa la tenemos, bueno, en un determinado orden, quizá los resultados, como han dicho antes los compañeros, el doctor Díaz, son mejorables y todos queremos más, a pesar de tener, por ejemplo, una cobertura en hipertensión cercana a un 70% o en diabetes cercana también al 70%, un 68,7%. Durante el año 2020, con todo lo que ha caído y lo que hemos sufrido, en prevención de tabaquismo tenemos una cobertura cercana al 80%, y todo ello aprovechado porque estamos atendiendo a un 80% de la población asignada acude al centro de salud al menos una vez al año. Y esta es una oportunidad para poder hacer actuaciones de prevención y promoción con los ciudadanos. Pero sí me preocupa la otra parte, y es que es la intervención de profesionales privados que lógicamente no vamos a compartir esa información que nosotros podemos tener en AP Madrid de decisiones a los profesionales que acceden a esos registros, el odontólogo a esos registros. Y además, las actividades que puedan desarrollar en esos gabinetes, por ejemplo, decíamos antes, en los gabinetes de las consultas dentales privadas, donde se pueden poner en marcha, y la verdad que felicito a SEPA por la iniciativa de elementos clave que creemos que tiene un impacto tremendo en la salud de la población. Pero los resultados de esos estudios, de esas valoraciones, que lo que permiten es encender una alarma, un warning, que sea visible al resto de profesionales, tanto públicos como privados, nos encontramos con la dificultad de la comunicación, como decíamos antes, y de aspectos claves que ha dicho el doctor Díaz, ¿no? Por un lado, la comunicación y compartir información. ¿Qué herramientas desarrollamos? Porque curiosamente cuando esto lo hablamos entre diferentes instituciones, todo hablan de mi tesoro, y mi tesoro es mi historia clínica, mis datos. Yo soy el propietario de estos datos, yo no lo comparto ni con Sanitas, ni con Adeslas, ni tan siquiera con el hospital. Hay una herramienta, un visor clínico en la Comunidad de Madrid, que es Horus, que permite ver determinado tipo de información, pero no una historia clínica única, ¿no? Entonces yo creo que, y eso lo dejo ahí como elemento final de esta exposición, creo que tenemos que pensar que el dueño de los datos es quien los genera, y los genera el paciente. Y el dueño de esos datos es el paciente. Y es el paciente el que tiene que decidir quién tiene acceso a sus datos y con quién los tiene que compartir, porque lógicamente el principal beneficiado no va a ser el profesional, va a ser el propio paciente. Por eso quiero terminar con esta frase, que si todos cuidamos de la salud de la población, va a ser rentabilizar mucho la calidad de nuestra vida adulta. Así que muchas gracias, y muchas gracias a SEPA por su invitación a participar en este programa formativo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Villares. La verdad es que ha sido una exposición clarísima, ¿eh? Y qué importante es que nos cuenten las cosas para saber el enorme esfuerzo que hay detrás de las actividades, y que siempre pensamos que la sanidad pública, que tal y que cual, que tiene muchos fallos, pero claro, como no va a tener fallos, pero lo que tiene es muchísimos aciertos, es que ese es el tema. Y está en un índice de mejora que es buenísimo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y por tanto tenemos que agradecerte mucho el que nos hayas contado esta versión tan real, que es así. Y segundo, lo importante que es lo que has comentado de compartir,
de compartir, de unificar. De alguna manera yo creo que eso es un objetivo que deberíamos tener todos. Casi todos ya hemos visto que el doctor Liz Espino nos ha hablado de lo mismo, las farmacias nos hablan de lo mismo, Leire, Cristina Serrano igual, es decir, de alguna forma yo creo que tenemos que ir hacia unificar criterios, hacia más que nada comunicarnos de forma muy simple para que esto no sea un entorno complejísimo y que nos permita a todos, pues sobre todo al paciente, que sea al fin y al cabo nuestro objetivo fundamental. Yo creo que eso es muy, muy importante. Antes comentábamos, antes de conectar, que esta sesión es muy interesante porque representa a lo que era un pueblo. Las fuerzas vivas están la autoridad, el farmacéutico, el médico, el profesor, el dentista, estamos todos aquí reunidos y yo creo que no estamos inventando nada, pero sí que realmente estamos, bueno, contribuyendo con nuestro granito de arena para que la profesión dental, en este caso concreto, que es de lo que estamos hablando, comprendamos un poco la importancia que tenemos y la importancia que tiene todo lo que nos rodea del nivel sanitario. Así que mil gracias, José Enrique. No tenemos mucho tiempo porque nos vamos para pasados de tiempo, pero yo creo que ha sido muy provechosa esta sesión. A mí me ha encantado, la verdad. De las 4 no puedo decir cuál es la mejor porque sería absurdo, pero esta es muy buena, es fantástica. Yo creo que lo único que hay que esperar es que los asistentes a todos estos seminarios web pues hayan comprendido un poco por dónde estamos, lo importante es que somos los dentistas, los higienistas, la profesión dental en lo que es el entorno de la salud global de los pacientes, lo que necesitamos a los demás profesionales también. Y bueno, pues yo creo que simplemente queda dar las gracias, que esto no caiga en saco roto. Como tú nos decías el otro día, bueno, las probabilidades que hay de que esto salga adelante, tal, es del 1%, bueno, pues ya tenemos un 1. No, vamos a por el 2, vamos a por el 3, yo qué sé. Pero vamos, o sea que yo creo que eso, con personas tan ilusionantes como el doctor Villares y como todos los que han estado aquí, podemos sacarlo adelante. Solo me queda acabar esto agradeciendo, por supuesto, a los ponentes que nos han aguantado estos 4 seminarios, que yo creo que les habrán venido bien. Por supuesto, agradecer al equipo técnico, a los traductores que han posibilitado el que esto sea bilingüe, a los ponentes, claro que sí, a todo el equipo de Dentaid, a todo el equipo de SEPA, en definitiva a todos los que han hecho posible este seminario, que yo entiendo que se puede fragmentar y podemos hacer ciertas cosas relacionadas con aspectos que hemos visto, ampliarlo un poquito más en el tiempo, ¿por qué no? Así que nada, simplemente que os vacunéis, que os cuidéis y que todo vaya bien. Muchas gracias a todos.